Asambleísta Pierina Correa dentro de este primer debate del proyecto de ley de atención integral y protección de personas con la condición del espectro autista. Con mucho detenimiento y atención las diferentes intervenciones que me han precedido. Concuerdo totalmente con la iniciativa de ir a una reforma profunda, si no total, de la Ley Orgánica de Discapacidades para asegurarnos de que se incluya la atención integral no solamente al grupo que experimente trastornos del espectro autista, sino de todas las formas de discapacidades y grados de discapacidad. Vamos a hacer un poquito de historia. En el gobierno de Rafael Correa se arrancó lo que se conoció como la Misión Manuela Espejo, una misión binacional cubano-ecuatoriana que a lo largo de un año entero y con más de 4,000 elementos levantó un estudio y la información recorriendo todos los rincones y regiones del país sobre las discapacidades, tipos, grados, prevalencias, orígenes, grupos etarios, entre otras informaciones. Era la primera vez que se tenía una iniciativa de este tipo y que tenía como intención inicial, primero, visibilizar a estas personas que desafortunadamente no constaban siquiera como ciudadanos ecuatorianos, por diferentes razones, por miedo, por desconocimiento, por vergüenza en algunos casos y otras más. Se hizo toda una campaña para visibilizar a las personas con diferentes tipos y grados de discapacidad. Y en la ciudad de Guayaquil, la avenida 9 de octubre, emblemática de nuestra ciudad, se llenó totalmente a la convocatoria de personas con discapacidad de toda clase social, de todo origen, y daba emoción ver a esos padres, a esos abuelos compartiendo con niños, con adultos, con todo tipo de discapacidad. Yo vengo trabajando desde los 14 años en voluntariado con grupos vulnerables y creo conocer esas realidades con bastante precisión. También he sido consultora por Ecuador para el programa Poeta, que es un programa de oportunidades de inserción laboral para personas con discapacidad, y he estado trabajando muy de cerca. Cuando estuve al frente de la Federación Deportiva del Guayas, también fui la única federación que incluyó el programa deportivo formativo para el alto rendimiento para personas con discapacidad. Como en deporte convencional, existen aquellos con condiciones competitivas, pero también existen los otros grupos que no las tienen. Sin embargo, en este caso concreto del deporte enfocado a las personas con discapacidad, fue absolutamente beneficioso tanto para los chicos como para sus padres, su entorno familiar y por ende a la comunidad. ¿Qué hizo la Misión Manuela Espejo? Se encargó de, como lo dice la Constitución, no discriminar a nadie y trabajar en la inclusión de estos grupos vulnerables en las diferentes áreas: atención en salud, atención e inserción en el sistema educativo. Anita Herrera ha hecho una exposición excelente respecto de este tema, la inserción laboral, entre otros. Pero asimismo, ese fue un primer paso que desnudó la realidad que existía en nuestro país. Como les digo, en el deporte nosotros trabajamos con entrenadores convencionales, pero que tenían esa pequeña característica o diferencia de paciencia, sensibilidad, amor por lo que hacían, porque no es lo mismo trabajar con un deportista sin ningún inconveniente o con un deportista por mucho talento que tenga, pero que tenga también una discapacidad. Nosotros no pudimos atender todas las discapacidades porque trabajábamos, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad intelectual con síndrome de Down, pero no pudimos trabajar con chicos autistas. ¿Por qué razón?
porque es difícil su diagnóstico. Muchas veces se tarda en diagnosticar un caso porque en algunas ocasiones puede ser considerado un niño tímido o un niño hiperactivo, que no necesariamente son enfermedades o trastornos. Y eso hace que se vayan quedando rezagados en la forma de darles la atención que merecen. Pero como en todo tipo de discapacidad, existen grados también. Por ejemplo, personas conocidas a nivel mundial que sufren de Asperger o algún tipo de forma de trastorno vinculado al espectro autista: Anthony Hopkins, Dan Aykroyd, Daryl Hannah, Andy Warhol, Keanu Reeves, Steven Spielberg. Algunos de ustedes que ha visto alguna película o algún trabajo de ellos, tal vez pensó que era excéntrico, pero no necesariamente que pudiera ser víctima de algún tipo de trastorno. Nuevamente, ¿qué se visibilizó también? Se desnudó y se visibilizó una realidad que vive nuestro país. No estábamos preparados para incluir en ninguna forma a las personas con discapacidad. De Guayaquil conozco que hay 2 o 3 colegios particulares privados que han hecho un esfuerzo por incluir a chicos con diferentes tipos y grados de discapacidad en sus instalaciones, en un afán no solo de atender sus necesidades en el ámbito educativo y formativo general, sino también para dar un mensaje claro a su colonia, a su comunidad educativa, de que se puede convivir con respeto a las limitaciones y alcances que tienen las personas que sufren de diferentes tipos y grados de discapacidad. Algo importante, porque no son menos ciudadanos que nosotros. Y la Constitución es clara al señalar la prohibición absoluta, total, de todo tipo de discriminación, más allá de cuál sea la característica. ¿Qué pasó? A ver, personas con discapacidad, alumnos podían integrarse discapacidad física, podían integrarse a los colegios, pero de repente tenían que subir escaleras y no lo podían hacer porque usaban una silla de ruedas. Ahí surgía una necesidad de crear las condiciones en lo físico para dar accesibilidad, y se generó una serie de actividades, no solo en las instituciones, no solo en los lugares de trabajo, sino en las mismas ciudades, donde ya podemos ver rampas, donde ya podemos ver tubos que ayudan a la movilidad, donde ya podemos ver, por ejemplo, para las personas no videntes, la distinta estructura en una vereda para mostrarles el camino a seguir o cuando hay una intersección, entre otras cosas. También en el colegio se detectó que no era pues tan fácil que un profesor que manejaba o trabajaba con niños sin ningún tipo de discapacidad pudiera, siendo un excelente profesor, manejar niños con discapacidad visual o con discapacidad auditiva y lenguaje. Y ahí se veía claramente la necesidad de preparar profesionales, y solo estoy hablando en el área de la educación, para específicamente atender este tipo de actividades. Con el espectro autista, así como casos de síndrome de Down, por ejemplo, es súper difícil porque cada uno tiene su particularidad. Hay muchos niños y adultos autistas que simplemente se encierran en su mundo, que de repente están tranquilos y 5 minutos después generan una reacción que nadie entiende, descontrolada. ¿Por qué? Porque sintieron que algo afectó ese mundo interior tan propio de ellos. Reaccionan ante cualquier cambio, por pequeño que sea, de su entorno, de su normalidad, de su cotidianeidad. Es sumamente complejo. Asambleísta Pierina tiene un solo minuto. Gracias. Con esto termino. Yo creo que todas las personas con discapacidad, más allá de su característica, deben ser atendidos como corresponde. Por tanto, creo que aquí es una forma también de discriminación al pretender tener una ley específica para un caso concreto.
cuando hay muchas variedades que también necesitan esa atención. Apoyaría el fortalecimiento o la reforma al Código de las Discapacidades y los dejo con una pregunta. ¿Quiénes son los que tienen el problema? Estas personas, más allá de su edad, sexo, origen, que tienen algún tipo de discapacidad para integrarse a la sociedad, ¿o es la sociedad? ¿Y quiénes nos consideramos sin discapacidades? Los que no tenemos la facilidad o la habilidad para entenderlos e incorporarlos en el vivir diario. Señora Presidente, queridos compañeros, muchas gracias.